Nos hemos encontrado con muchas películas a lo largo de estos años, pero ¿qué supone el reto de incluir una película dentro de tu propio film? En el contexto de la 32ª edición de la Alternativa, Festival de Cinema Independent de Barcelona, nos encontramos con dos películas que parten de la búsqueda de otros films. En el programa de hoy hablaremos con dos directoras sobre este reto, con Celia Viadacaso, a propósito de su película Volver a casa tan tarde, y con Candela Sotos y su obra Irupé. Docs and Talks, un podcast sobre el cine de no ficción más actual, por Laura García e Inés Calero. Hola Laura, ¿cómo estás? Viva. ¿Y Que ya es un Inés? montón. Creo. Bien, no sé, bien. Sí. Viva igual. No sé, esa Es que cara, llevamos siempre estás muchas bien, cosas esta ¿no? semana. ¿Estás contenta? Sí, tú también, ¿no? Sí. Menos mal que estamos contentas. Bueno, ¿Por qué venga. estás tan contenta? Pues porque igual luego al final del programa desvelamos un directo. ¿Uy? Ah, sí, venga, bomba. ¿Eso Y es por lo que me han salido 3 granos? Puede ser. Es que no ahora lo sé, sé, ahora lo ahora sabes. entiendo. Estamos Vale, un poco vale. a tope y eso es bueno. Mm. Así que, bueno, vamos con el programa de hoy, que es sobre la alternativa. El Festival La Alternativa de Barcelona empieza hoy y durará hasta el 23 de noviembre. Os invitamos a que reviséis bien toda su selección, tanto la internacional, la nacional, como las sesiones especiales que tiene. Y hay dos satélites, uno a Elena López Riera y otro a Luis Patiño, que os invitamos a que bichéis en la página web y os acerquéis a sus sedes. Bichéis me ha gustado. ¿Has visto? Nosotras también os vamos a ir recomendando películas. Pesadas, ¿no? Un poco, ahí todo el rato Bueno, recomendando. ahí ¿Quién eres ya. tú para recomendar? Pues no sé, dímelo tú. Sí. Pero eso, nada, que estaremos ahí en las redes sociales proponiéndoos asistir a distintas películas, así que estad atentas. Y hay algunos títulos que queremos destacar aquí brevemente antes de hablar de dos películas con más detenimiento. Y tendremos a sus directoras con nosotras. Una es The Ground Beneath Our Feet, La Tierra Bajo Nuestros Pies, de Yrsa Roca Famberg. Es una de las películas que forma parte de las proyecciones especiales y te cuento de qué va la peli. Este año, Yrsa es veterana ya en la alternativa. También os puede sonar del primer episodio, cuando hablamos de películas producidas por Marta Andreu. Su película Salomé está producida por ella y bueno, Marta ha acompañado procesos de sus pelis. Esto lo digo porque me gusta como, según van pasando los episodios, darnos cuenta que el mundo del cine documental de creación es un mundo muy pequeñito y entonces que cuando empiezas a estirar de un nombre te sale el nombre anterior y sobre todo pues con Marta va a pasar mucho porque ella ha tutorizado muchos de los proyectos que al final han sido películas y de directores que ahora están haciendo sus segundas y terceras películas, como es el caso de Yrsa. Vale. Yrsa ha rodado esta peli en 16 milímetros y la peli es una meditación sobre el paso del tiempo y la desaparición, sobre la vida al final de la vida, a través de un grupo de personas mayores que viven juntas en un majestuoso edificio antiguo de Reykjavik. Otra película que también queremos mencionar es una película de miedo de Sergio Osman que se proyectó en la sección Zabaltegui de San Sebastián y ahora va a pasar por Barcelona. Es una película que parte de un juego que propone Osman
para pasar tiempo con su hijo y filmar juntos una película de miedo. Y al final, más allá de retratar esta relación padre-hijo, recluidos en un hotel medio fantasmagórico donde van filmando, también es una película que acaba hablando y abriendo el debate sobre la conservación de las primeras películas portuguesas. Y en concreto las primeras de bufones, que eran así cómicas, pero que también eran las que daban miedo. Así que bueno, y esa es una de las películas que podéis ver. Otra es Las estaciones, de Maurín Facendeiro, que acaba de verse en Seminci y que ahora se estrena en Barcelona. Es la ópera prima en solitario del director y que nos invita a pensar en el paso del tiempo a través de la historia de dos arqueólogos y los cuentos de una región del sur de Portugal, Antelejo. Entonces, bueno, lo que hace es un retrato del paso del tiempo en esa región y también sirve para ir hilando los testimonios de gente que ha ido viviendo allí. Así que si os gustaron las películas anteriores de este director, como Sol Negro o Diarios de Otsoga, pues merece la pena acercarse al paseo. Apuntado. También queremos invitaros a pasaros por una de las sesiones satélite. Estamos hablando de la sesión dedicada a Elena López Riera, donde se van a proyectar sus películas Los que desean y Las novias del sur, que es su última peli, donde expone, haciéndole preguntas a otras mujeres, preguntas que la directora asegura no atreverse a hacerle a su madre. Entonces lanza preguntas mientras abre un debate sobre cómo la idea del matrimonio y sus fantasmas han llegado a calar en ella. Entonces, es muy interesante, es una película que se llevó el premio César. Sí, ha estado en un montón de sitios y si todavía no la habéis podido ver, pues ahí tenéis la oportunidad. Sí, y dale. No, y también muy interesante. Muy interesante también porque además Elena propone una carta blanca donde ha elegido proyectar estos dos cortometrajes en diálogo con The House is Black, de la cineasta iraní Forough Farrazad, y Las manos negativas, de Margarit Duras, que dialogarán con sus propias películas, y estas proyecciones tendrán lugar durante el sábado y el domingo, y además Elena López Riera estará dando una masterclass. Pues tú estarás muy contenta con la de Duras, ¿no? Porque me acuerdo que hubo una época que teníamos a Duras en todos los episodios. ¿Te la has dejado ya? ¿Por qué? ¿Ya no te gusta Duras? Elena, pues porque tuve una época en la que estaba en la Cinescola ahí esta película, Las manos negativas, la vi por primera vez allí y bueno, estaba como muy presente y ahora Elena la ha vuelto a traer a este programa. Pues nada. Y bueno, ahora nos centramos en las dos películas que van a ocuparnos más tiempo en este programa. Son Volver a casa tan tarde, de Celia Viada Caso, y Irupé, de Candela Sotos. Las hemos escogido porque viéndolas hemos visto que comparten varios puntos en común. Sí, ambas parten de la búsqueda de unas películas perdidas o poco conocidas y el intento de recuperarlas. Y además, lo que más nos importa y el motivo de este programa, las dos se atreven a incorporar fragmentos de las mismas en la película, ¿no? En la película final que vamos a ver. En el caso de Celia Viada, incluyendo bastantes fragmentos del Balcón vacío. En el caso de Candela Sotos, ahora lo hablaremos con la directora, qué pasa ahí, porque es bastante interesante. Las dos están marcadas además por un periodo concreto de nuestra historia, la Guerra Civil, y una de forma más evidente que la otra, pero lo vamos viendo también. Estoy haciendo así un poquito de hype, me estoy haciendo la interesante. Venga. Y bueno, las dos también proponen una voz en off que se va fundiendo con la película y desapareciendo de alguna forma. Entonces vamos a ver que el yo de las dos directoras pasa a estar expresado desde otro lugar. Y además, bueno, eso, pues exploran varios temas en común: el archivo, la memoria familiar, la memoria histórica, el exilio y la migración. Al alzarse el telón, la escena permanecerá a oscuras, excepto por el espacio que ocupa el mensajero, un personaje hermafrodita, vestido como las figuras del tarot, pero sin copiar a ninguna en particular.
ahora me doy cuenta de que han pasado 20 años. 20 años. ¿De qué? Para hablar de Volver a casa tan tarde, tenemos aquí a Celia Viada, Caso. Ella es cineasta y antropóloga. Sus trabajos oscilan entre la no ficción y el cine experimental y recuperan material de archivo para tratar temas que conectan memoria, cuerpo y territorio. Se licenció en Antropología y Media por la Universidad Goldsmith de Londres y ha realizado el máster de documental de creación en la Universidad Pompeu Fabra. Con su primer largometraje, La calle del agua, que ya cubrimos aquí en Docs, obtuvo 7 premios en el Festival Internacional de Cine de Gijón, incluyendo el premio Fipresci a Mejor Dirección, el premio Alma a Mejor Guión y... ¿Cuántos premios, hija? Muy bien. Y el premio del público. Su segundo largometraje, Volver a casa tan tarde, ha sido producido por el Festival Punto de Vista. Celia, parece ayer cuando hicimos un programa contigo sobre cuando acababas de ser conocedora de esta noticia y luego también parece ayer cuando pudimos comentar cómo estaba yendo las cosas, pero qué guay tenerte hoy aquí para que lo cuentes también a los demás. Celia ya es VIP en Docs and Talks, ¿no? Es VIP, en plan, es VIP. O sea, lo decíamos, en plan, sí, La calle del agua, Gregoria, perdón, madre mía. Gregoria y ahí aprovechamos para hablar contigo. Estábamos comentando que eres la persona que más veces ha salido en Docs. Que no sea Inés y que no sea Laura. O sea, yo. Chicas, vamos creciendo, vamos haciéndonos mayores. Es cierto. Sí. Bueno, ¿vamos? Sí. Nada, para poner un poco de contexto sobre esta película, Celia nos descubre la figura de una mujer fascinante, María Luisa Elio, que fue mucho más que aquella mujer a quien Gabriel García Márquez le dedicó 100 años de soledad, ¿no? Que esto parece que funciona muy bien para el clickbait. A mí funciona. Pero a ti te funciona. Ya, yo escucho eso y esto ya me nos lo dijo ella ya. Nos lo dijo y en ese momento ya me tuvo. Por eso. Entonces por eso lo sacamos, pero lo cierto es que esta mujer... No, o sea, que hay mucho que más. Muchas más cosas, pero es un buen clickbait. Sí, y ahí con Leonora Carrington y con Octavio Paz, joder. Sí, Menudo personaje te has buscado para hacer una peli, amiga. Pero no tuve que hacer pitch porque como fue esta oportunidad, ¿no? de punto de vista de hacer el X-Films, que no hay la única regla es que tienes que acercarte al territorio de Navarra y tienes un año para hacerlo, pero puedes hacer lo que quieras. Entonces, no tuve ni la oportunidad de venderlo con lo de 100 años de soledad. No, 100 años de soledad. Es verdad. O sea, tenías como el mejor pitch de la historia. Pero bueno, bien. No ha funcionado igualmente. Bueno, pues en esta película nos descubres a una mujer que está atravesada por la guerra civil. Su padre vivió 3 años escondido. Ella, su madre y sus hermanas se exiliaron a México. Pero luego su literatura, sus cuadernos y sus películas hablan de esta herida del exilio, ¿no? Como un vacío que nunca se cura, ¿no? Como que nunca se termina de llenar. Y este es el punto de partida en el que bueno, no el punto de partida, pero como parte de la película que acaba convirtiéndose en mucho más. En la película incluyes fragmentos de En el balcón vacío, de Jomi García Ascot y María Luisa Elio, con guión e interpretación de la propia María Luisa, como estamos diciendo, una figura muy, muy, muy interesante. Y en el programa de hoy estamos sobre todo interesadas en esa dificultad, en la dificultad de en tu propia obra incluir una obra finita, o bueno, si no finita, ya pensada. No es como coger un fragmento de, oye, me he encontrado este rollo de Super 8 y a ver qué pasa, ¿no? Aquí estamos hablando de algo ya final, hecho, sí. Y bueno, ¿cómo abordaste este reto? Y quiero saber cómo influyó a las imágenes que has grabado para la película. Tener en mente las que fueron creadas ya hace muchos años. Vale, pues claro, yo descubro que existe En el balcón vacío, que es una película que se filma en 1960 en Ciudad de México, todo por un grupo
sobre todo y principalmente de exiliados españoles. Entonces, esta película es la película que aborda el exilio, desde el exilio y hecha por los propios exiliados, que es ya en sí un documento histórico, ¿no? al que supuestamente deberíamos respetar ya solo por lo que significa. Totalmente. Y porque es único, ¿no? Y sin embargo, yo la vi en súper baja calidad en YouTube, esta película. Y empecé como a tirar de hilos, a preguntar Filmoteca de España, Filmoteca de Navarra, a empezar a pelearme a ver dónde podía ver esa película en mejor calidad, si existía, y ahí descubrí que no había manera. Entonces fue todo al principio un problema que afortunadamente, gracias a ciencias divinas, se resolvió porque había un chico restaurando esta película en el máster de Elías Querejeta. Luis Juárez, justo en su investigación de archivo, a la par que yo restauro esta película. Entonces, coincidimos en el tiempo, no nos conocíamos de nada, de repente nos pusimos en contacto en el propio Festival de Punto de Vista de casualidad. O sea, fue todo como... ¿Tú te enteraste de esta información una vez ya Punto de Vista estaba dentro de la peli? Bah, esto es muy fuerte, ¿eh? Sí. Esto es muy fuerte. Ya llevaba 2 meses en Pamplona trabajando en la peli y tal, y no encontraba la película, no había manera de dar con ella. Y bueno, y Luis empieza a hacer ese proceso, entonces él me dice, bueno, mi misión es encontrar la mejor restauración y tal, o sea, hacer la restauración basada en la mejor copia. Y yo confié un poco, hubo un acto de fe en que eso iba a suceder, pero Luis solo me daba malas noticias y malas noticias, iban pasando los meses y yo seguía sin la película, y ya yo creo que debía de ser noviembre y yo... Claro, la cosa también de punto de vista de este proyecto es que tienes un año, tienes la fecha de estreno, cosa que es un privilegio a día de hoy saber que vas a estrenar, ¿no? Y que hay una fecha, pero a la vez sí o sí tenía que llegar. Y poco tiempo antes ya Luis me da, un poco así en trampilla, acceso a poder ver la película en mejor calidad. Y ahí todo cambió para mí, porque yo hasta entonces sí que la película no la había usado con ningún tipo de respeto, porque la copia era muy mala y yo no había visto realmente la película, había visto otra cosa, ¿no? Entonces creo que jugó en mi favor porque no me... Pues sí, no me preocupé demasiado y entonces corté por donde me dio la gana, repetí las imágenes, hice con ellas lo que quise y luego ya cobró más dimensión cuando vi la película en mejor calidad, que es la que ya finalmente introduje en mi película, pero es que todo ha cambiado ahora en Cinemaldi cuando vi la restauración ya definitiva y de repente fui consciente de que había hecho lo que me había dado la gana sin ningún tipo de respeto con la película, porque claro, ahora es otra película para mí, verla en sala bien restaurada. Entonces creo que realmente fue una cuestión de formato y de falta de calidad. A ver, es bonito y respetuoso esto que dices, pero para las personas que hemos visto Volver a casa tan tarde, pienso que tratas el archivo de la forma en la que se lo merece, que estás siendo un poco mala contigo misma. No, porque es un diálogo con una obra ya terminada, sí. Pero sí que es verdad que creo que si la hubiera visto como la vi el otro día en sala, igual no me hubiera permitido las mismas licencias. O sea, que parte de poder hacer lo que me dio la gana con ese trabajo ya finalizado y esa obra ya cerrada, tiene que ver con esa un poco falta de conocimiento de lo que era realmente. Y Celia, sobre la parte esta de claro, tú te planteas, bueno, tú estás allí en México o aquí, grabando imágenes para la película. ¿Cómo de presente tienes las imágenes de la peli? ¿No tanto? ¿O sigues más tu estilo? Sí, creo que no, porque lo que tuvo de malo este proyecto quizás es que no hay tiempo. O sea, al tener un año para hacerlo, no hay tiempo. Entonces, haces haciendo, ¿no? No hay capacidad para distanciarse, para pensar, para ver, para hacerse ciertas preguntas que son importantes en el proceso. Entonces, bueno, eso tiene su parte evidentemente negativa, pero también su parte positiva, que es que no piensas y para adelante, ¿no? Y ya está. Entonces, yo me fui a México un tiempo muy corto, porque no tenía presupuesto y porque no sabía todo lo que había ahí. Entonces, yo me encontré el material de sorpresa. Yo cuando llegué a México, yo no sabía que me iba a encontrar
tanta cantidad de archivo y tantas cosas. Entonces no me daba ni tiempo a leer. Yo ponía la cámara y grababa y hacía fotos un poco como, vale, luego ya a la vuelta pues me pararé a ampliar mis fotos, no sé cómo voy a hacer para entender este archivo, pero creo que, bueno, pues aprovechar también esas cosas a favor, ¿no? De alguna manera. Hay una secuencia en la película que grabó unas imágenes de la obra de teatro de Octavio Paz, Leonora Carrington, todo esto, que son unos negativos. Eso yo lo grabé para tenerlas, pero estuve mandando no sé cuántos emails para conseguir el positivado, que nunca me enviaron. Entonces, como no ha habido tiempo, pues al final usé esa secuencia que, bueno, que funciona, ¿no? Pero que todo fue un poco también de eso, de no dar tiempo ni a pensar. Pero sí que es verdad que para mí la niña de esta película, que es una niña que es una actriz, es falsa, y que hace de María Luisa en el pasado, para mí es María Luisa. Y yo esto sí que lo abordo un poco así, ¿no? Como que para mí eras tú. Para mí es documental, de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, sí que juegas todo el rato con eso y juegas también un poco con la voz en off, que es lo siguiente que te queríamos preguntar, que cómo fue la construcción de esa voz en off, si sientes que también fue algo tan precipitado o tenías ya más premeditado, porque empiezas, ¿no?, como desde un yo explicando... explicando que estás haciendo esta investigación, pero luego para mí esa voz en off eres tú y es ella. O sea, como que hay algo ahí de diluirse, ¿no? Entonces no sé cómo fue y si tuviste más tiempo para pensarlo o también sientes que fue... Hay más voz en off al principio de la peli que al final. Esa es la sensación que nos ha dado, como que cada vez va habiendo menos voz hablada de Celia. Claro, pero es que para mí yo escucho a María Luisa Elio y escucho a Celia, pero bueno, no sé, o sea, bueno... Celia, ¿tú qué escuchabas? Pero sí, una narradora, ¿no? Claro, o sea, hubo ahí algo raro de... Yo usaba su voz, porque en la peli es ella la que narra, entonces tenía su voz, pero sus textos, o sea, como que el trabajo suyo además se repite y se esparce, ¿no? Porque además de la peli están sus textos, sus libros, sus textos, sus diarios, y entonces yo quería hacer lecturas de algunos de esos textos escritos y al principio me planteé que fuera otra tercera voz. O sea, yo haría de mí, ¿no?, de la documentalista que investiga, María Luisa hacía de María Luisa y luego iba a haber una tercera voz que iba a hacer los textos de María Luisa escritos que ella nunca locutó. Y eso lo intenté como con varias personas y no me funcionaba. Y fue un poco pues el momento en el que dije, no, es que tengo que ser yo la que la lea a ella también. Entonces sí que hubo como esa fusión un poco de, a veces soy yo, a veces hago de ella, a veces sus textos me los invento, aunque hago que son suyos, en realidad están escritos por mí. O sea, ya me permití como muchos juegos, que también yo creo que la peli, por eso también la dividí en muchos capítulos distintos, en 10 capítulos, y en cada uno me permitía ciertas licencias, ¿no? O sea, dentro dentro de un marco, ¿no? Y que haya cierta linealidad, pero cada capítulo me permitía pues jugar también con las voces, con las imágenes, con las temporalidades y construir un poco este retrato así fragmentado, ¿no? Pues yo creo que con lo que hemos comentado yo iría a verla, vamos, os invitamos a que vayáis. Tú te lo tendrás más estudiado que nosotras. ¿Cuándo se va a poder ver la peli en la alternativa? En la alternativa sé que hay 2 pases. Uno es el viernes, me parece, que el viernes... Viernes 14. Viernes 14 y otro que es el que estoy yo el miércoles 19. Vale. Pues, y voy a estar un par de días por Barcelona encantadísima. O sea que, ¿vais a estar? Bueno, pues, puede ser. Puede ser. Ya te lo contamos. O escuchas este programa. Nada, Celia, muchísimas gracias. Y nada, seguimos hablando y espero volver a verte en otro programa porque significará que habrá otra película tuya y en eso estamos, ¿no? En seguir haciendo pelis. Sí. Muchas gracias. Agur. Agur, chao.
Carta a Augusto Schultz, Colonia Benítez, Chaco, 19 de febrero de 1953. Estimado señor, estoy filmando una película científico-documental sobre la planta y leyenda del Irupé, que realizo en colaboración con el Jardín Botánico de Buenos Aires. Para completar mi película necesitaría tomar algunas vistas de la planta en el hábitat normal, concretamente parajes en el que se desarrolla espontáneamente con hojas y flores grandes. ¿Cómo has podido acceder a todas estas cartas? ¿Al archivo? Bueno, tenemos con nosotras a Candela Sotos. Bienvenida. Muchas gracias. Acabamos de hablar con Celia Viada Casó, que también presenta su película. ¿Os conocéis? Sí, nos conocimos. Si es que aquí nos conocemos todas. Esto de verdad es un patio de... Es un mundo muy pequeño. Sí, hablábamos que Celia ha estado ya con varias de sus películas en el programa. Claro. Y nada, ella también presenta su película en esta nueva edición de La Alternativa. Sí. Y encontramos muchas similitudes en la manera en la que habéis hecho vuestras películas. ¿Tú has podido ver su obra? Sí. Vale, O sea, genial, porque como vamos a jugar a esto de los paralelismos, aunque sí. ¿no? Está bien que la tengas en mente. Sí. Bueno, a ver, la del agua, ahora no me acuerdo. ¿La calle del agua? La calle del agua la vi en Empollona. filming. La vi en filming hace tiempo, o sea que no la tengo fresca, pero bueno, su última peli la he visto hace 2 semanas, sí. Pues... Y nos conocimos justo ahí y fue como muy increíble ver su peli. Bueno, además es que las dos pasamos por la misma, casualmente, por la misma residencia de investigación. O sea, ¿por punto de vista? X-Films. Sí. No, ella estaba en X-Films, pero nosotras, yo con Catarina Boyeiro, que es mi productora y que es amiga y investigadora y tal, nos dieron la misma residencia que a ella, pero un año antes. Pero no X-Films, o sea, era como una residencia de investigación y nosotras propusimos una conferencia performativa de todo el trabajo de Zúñiga, o sea, de mi tío abuelo. Y luego... Pues entonces sí que os conocéis, claro que os Sí. conocéis. Y luego que nos conocimos hace poco realmente, pero bueno, fue como mucha sintonía desde el principio, sí. A ver si en La Alternativa nos podemos ver todas, yo creo que sí. Sí. A ver si hacemos... Estaría guay. Estaría guay, sí. Bueno, pues para quien no te conozca, Candela, vamos a presentarte. Candela Sotos es artista visual y cineasta. Su práctica artística combina metodologías que enlazan la transmisión oral y el trabajo colaborativo para explorar formas de generar imágenes y relatos en torno a la memoria. Sus obras se materializan en instalaciones, publicaciones y películas como esta. Actualmente codirige La Calor, un espacio de arte independiente, Irupé es su primera película. Ahora sí, adentrándonos en la peli en cuestión, se presenta así. La investigación de la flor de Irupé, una película perdida y iba a decir dirigida, y estaba bien, pero bueno, por Guillermo Fernández Zúñiga, pionero español del cine científico de principios del siglo XX, desencadena un viaje a través de historias familiares y archivos nacionales. A medida que asistimos al lento crecimiento de la planta, emergen distintas capas de imágenes y silencios. La directora se adentra en la vida de su tío bisabuelo, cineasta, quien a lo largo de su trayectoria atravesó la Guerra Civil, la Resistencia francesa y el exilio en Argentina. En la recuperación de este cortometraje, la investigación familiar se combina con el trabajo en los archivos y con la mirada de un experto en botánica. Entre silencios e imágenes no solo se revela la huella de Fernández Zúñiga, sino también los mecanismos de ocultamiento de la historia en la posguerra. Ojo. Vale. Adentrémonos. Uno de los aspectos a destacar de la película, in my opinion,
es la mezcla de materiales de muy diferente naturaleza. Claro, me interesa saber, ¿tú que has podido tener acceso a esos pedazos de rollos donde se mezclaba la botánica con la guerra civil, o así lo he entendido yo, porque por el resultado final de la película, ahora nos lo dices? Entendemos que sí, pero ¿cómo era encontrar esos materiales y qué se generaba al visionarlos juntos? Bueno, a ver, por un lado, los materiales, digamos, fílmicos o bueno, de las películas que están digitalizadas, que muchas de ellas, o la mayoría de ellas de Guillermo están en YouTube, o sea que se pueden ver, cualquiera puede verlas, aunque la calidad no es muy buena. Em, Están diferenciados de lo que era digamos, todas las carpetas, ¿no? Que estaban mezcladas con foto fija, básicamente. Pero bueno, es la manera en la que pudieron, digamos, digitalizarlo desde, o sea, en un primer momento, y también cómo estaba todo. Y, o sea, no sé, tener una mirada externa, lo que a mí me pasaba era que era una sensación muy desbordante de información, porque o sea, era y es muchísima información, y eso que todo no estaba digitalizado. Y, y a la vez pues muy emocional, porque de repente tienes como momentos muy tiernos, eso de ver como animales y él como filmando un pajarito, esperando a que se mueva con un reflector y cosas así, y de repente fotos de la guerra civil, pues trincheras, pues es un soldado que lo llevan a cuidar, no sé, imágenes de edificios destruidos, de propaganda, de, no sé, de comedores populares, de mujeres en fábricas haciendo armamentos, o sea, es como una mezcla muy, muy, muy bestia y a la vez como no. Bueno, a mí personalmente me pasaba que era como esto no lo he, no, no entendía que eso era parte de mi historia, como me costaba muchísimo como tener ese vínculo, ¿no? Porque era demasiado, y también porque yo no había visto nunca, o sea, obviamente había visto fotos de la guerra civil, pero es algo que digo mucho en las presentaciones también, que por ejemplo, todo lo que es la parte de los campos de concentración, pues es bueno, unas imágenes muy poco visibilizadas en lo que, es en España, ¿no? O sea, sí que hemos visto mucho campo de concentración, Mauthausen, Auschwitz, pero Correcto. no hemos visto ni en los libros de texto ni en prensa. Ahora sí, recién es más común, ¿no? Que en los apartados de periódicos haya una sección para memoria histórica, pero yo no he crecido con eso. Bueno, yo creo que las españoles, como que la transición y la guerra civil se estudiaba muy así, como tal. Entonces, bueno, como que muy apabullante y muy también con muchas ganas de querer organizar eso de alguna manera. Pero al no ser historiadora, como que también mi objetivo y como mi intención era otra, ¿no? Como hacerlo de una forma más afectiva y más personal, sí. Quizás le respondí muy largo. No, escuchándote. Bueno, a mí me pasó mientras veía la peli que, o sea, que me hacía pensar como creo que nunca nos vamos a acostumbrar a ver la atrocidad de la guerra civil, ¿no? Y lo hemos visto en pelis y lo vamos a seguir viendo pero veía estas imágenes que más allá de que me generaban muchas preguntas, ¿no? Como esta que planteas en la peli de es que él estaba siendo un prisionero y sacaba la cámara, ¿no? Y como, o sea, parece que era una persona que realmente sí que tenía una voluntad de mostrar o de compartir todo eso. También la parte botánica, ¿no? Que era igual más divulgativa, pero entiendo que
igual era más, o sea, no sé si desde Aunque la le dijeran divulgativa. que se dejara el cine, porque No sé si se lo dijeron. También esa es otra de las cosas que nos gustan de la peli. Bueno, nos gustan muchísimas cosas. Sí, nos hemos sentido representadas. Sí. Claro, esa carta, ¿no? La de Esa que- carta de la gente hace negocios y vive mejor, ¿no? O es más feliz, algo así. Sí. Pero bueno, Esa carta de su hermano es demoledora. Sí. Sí. sí, pero creo que nos lo han dicho a todas. Bueno, no sé, a nosotras nos resonaba de alguna forma. Sí. Entonces, Creo que a cualquier persona que se dedique a lo creativo le han dicho algo así. Como, bueno, ¿y no tienes otra forma de hacerlo? O otra manera de, no sé, o no puedes hacer otra cosa, o es que tiene que ser así. No sé. Bueno, pues siguiendo con este diálogo, Inés y yo nos estamos centrando sobre todo en este programa en la dificultad o lo que a nosotras nos parece algo muy difícil de incluir una película dentro de una película, pensando en que a veces incluir un fragmento me parece algo más sencillo, pero incluir algo que ha sido pensado y bueno, aunque no sí, esté completo. Bueno, aunque no esté, pero bueno, que ya ha tenido pensamiento y forma y demás, y tú adaptarlo y hacerlo de la forma en la que tú lo has hecho, implica para nosotras mucho pensamiento. Y queremos saber cómo has llevado, o sea, cómo te ha influido a ti en el rodaje de Irupé, que ya existiera la flor de Irupé. Bueno, es que para mí durante todo el rodaje de la película de la Flor de Irupén no existía. O sea, era una pieza faltante y yo siempre trabajé alrededor de la pieza faltante. La pieza faltante como algo que hay que recomponer, entonces hay que recomponer una historia y hay que recomponer esa película. Entonces, de hecho, el inicio el inicio del proyecto era como hacer un cortometraje, pero en base a un gesto como muy político, que era acompañar el crecimiento de una Irupé, o sea, su cultivo, su germinación y el crecimiento como una especie de acción y performance, digamos, que iba a ser documentada, ¿no? Y que eso iba a formar parte de una especie de cortometraje. Pero, claro, eso era algo simbólico porque para mí La Flor de Irupé no solo era la película perdida, que era muy representativa de él y de todas las películas perdidas que él tiene y el no reconocimiento, digamos, suficiente que tiene su trabajo, sino también porque la flor tiene esa particularidad de que florece una vez al año por la noche y es germinada, digamos, por la noche porque los insectos, o sea, los escarabajos de la zona tropical, o sea, la zona norte de Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil, que es donde más o menos crece, se meten dentro de los pétalos cuando florece por la noche, se meten dentro de los pétalos y digamos que en la primera amanecer quedan atrapados porque la flor se cierra en el primer amanecer. Entonces, digamos como que había una cosa como de que a través de ese encerramiento y de esa oscuridad y de esa nocturnidad había mucha posibilidad de creación. Entonces, para mí había un paralelismo entre su encerramiento de censura, autocensura, pero a la vez mucha creación, ¿no? Porque él siguió, a pesar de todo, haciendo cine, haciendo foto, haciendo cosas, y lo que era esa, claro, a pesar de todo, y lo que era esa, es lo que simboliza esa planta y esa flor floreciendo por la noche. Entonces, bueno, eso tenía como mucho sentido. Ya se me ha ido el por qué estaba yo hablando de esto. no, bueno, estabas como, o sea, Laura te ha preguntado un poco o sea, lo que has la dificultad, sí, pero bueno, me Pero has bueno, contestado estás hablando enseguida diciéndome que en realidad las imágenes que vemos en la película tú las has grabado, entendemos, sin tener en mente el contenido de la misma, ¿no? De la otra. Claro, súper Claro, interesante no. que sea la pieza Pues faltante. es curioso, ¿no? Porque
yo esto, o sea, sin tener esta información, una interpreta, que tú sí que eras conocedora, o puede interpretarlo. Y hay imágenes como que resuenan, no sé si serán herencia de imaginarios o de formas de mirar, pero me gusta pensarlo así, quizá, ¿no? Bueno, es que fue eso, como muy, muy coincidente luego que, a ver, en el archivo sí que hay foto fija de algunas partes del rodaje y luego también hay guión, ¿no? De cómo escribe, ¿no? Que de hecho se escribe con un botánico de Chaco, al que va a ver. También dice algo como de que ha ido al Jardín Botánico de Buenos Aires a grabar unas escenas. Entonces, bueno, yo sí que fui como teniendo ese imaginario, pero claro, era un imaginario muy en base a lo que, o sea, en base a los textos, no a las imágenes. Hay un momento de la película en la que dices, o sea, cuando estás en el archivo, no, creo que es en el fondo de la Filmoteca, aquí en España, que te enseñan los pliegos, ¿no? con sus guiones, y lanzas ahí un pensamiento diciendo que ojalá haberlo conocido porque te hubiese enseñado guión. Y me pareció como un momento muy tierno y queríamos preguntarte si hay algo de esos guiones que inspiraron Esos guiones son impresionantes. Sí, perfectos. Y no sabemos si se rodaron, ¿no? Científicos. Sí. Entonces, bueno, eso, queríamos saber si esos guiones influyeron o... Bueno, sí, eso. No, la verdad que, o sea, obviamente me los leí todos, me los leí, releído y releído. A lo mejor sí me han influido, no lo sé. Pero luego, o sea, todo el trabajo de guión fue muy en el montaje con Caterina Montani, con Juan Carrón y con Catarina, la productora, para poder hacer el orden de todo, de qué se decía en qué momento y tal. Pero realmente sus guiones son una maravilla, o sea, está todo muy estipulado desde el principio, qué se va a decir, qué se va a ver. Tenía una capacidad visual y de organización y de producción muy buena. Él trabajó mucho en Argentina y bueno, luego en España como asistente de producción y productor. O sea, tenía una capacidad enorme de planificar, ¿no? Y también lo que decíais antes, que se me ha olvidado, el tema del archivo, él también enviaba, o sea, se ve en el archivo tanto la carta que envía como la que recibe. Tú normalmente tienes las cartas que recibes, pero no las que envías. Entonces él hacía como una copia, de manera que en un periodo que para mí es el más interesante, como de cuando él estaba en Argentina y era si se volvía o no se volvía y tal, hay como eso, la intención archivística de decir, bueno, que quede la ida y la vuelta. Eso es como, ¿no? Una manera de pensar ya en que va a quedar algo, no lo sé, organizado y que va a haber, no sé, que tiene un sentido. Sí, sin duda, metódico era Metódico, un rato. sí. Archivista, productor, cineasta, fotógrafo. Es increíble, se nota también en su forma de mirar detrás de la cámara, cómo eso se traduce, ¿no? La forma de ser y mirar de uno. Sí. Y, otra de las cosas que hemos comentado antes con Celia y que queríamos preguntarte a ti era sobre cómo había sido la construcción de la voz en off, porque al principio sí que vemos que estás como más presente y está como un yo más en primer plano, y luego si bien tu presencia, o sea, sí que te vemos en plano, pero el yo, ¿no? Como voz en off, pues se va diluyendo, ¿no? Y hay como más silencios, más interpretaciones, sostienes mucho las imágenes en pantalla, y queríamos también, que nos comentases un poco cómo había sido la construcción de esa voz. Pues con mucha dificultad, porque yo no quería desde el primer momento. O sea, es como que yo estaba haciendo todo y estaba grabando todo, pero como no algo quería que le poner pasa a voz otra en off. persona, ¿no? Como que no Sí. te... Yo investigo la flor y a mi tío abuelo. Sí. Y a mí me dejas aquí a un ladito. Sí. Y ya encontraré yo a alguien, o no sé, mi madre, o no sé qué, que tome la relevancia
y yo no quería estar tan presente. De hecho, me sigue costando mucho verlo porque no sé, como que me escucho, no me acaba de gustar esa parte de estar ahí, digamos, tan... Pero al final, bueno, fue como un ejercicio de el propio montaje, bueno, te tienes que hacer cargo, ¿sabes? Como que no, porque claro, para construir al final de eso, yo fui la que me fui a grabar, me fui a Chaco, me fui a vivir a Argentina, me quedé, grabé, ¿verdad? Y entonces al final, si no estaba yo, al menos en ese punto inicial, como creando esa línea de tiempo, pues era más difícil. Y, y luego sí, lo de los silencios es algo que trabajamos muchísimo, muchísimo a lo largo del montaje y de las conversaciones. Obviamente las conversaciones fueron de horas y horas con mi madre y con Ramón también, pero luego trabajamos mucho el silencio porque justamente la película para mí habla de eso, ¿no? De lo que se queda un poco a mitad de decir, de lo que no se dice, de lo que también el espectador imagina que se dice, ¿no? Que esto pasa, para mí es digamos, es el kit o sea, como el punto clave de la memoria histórica, ¿no? De nuestro país, que hay como de mucho silencio, mucha mirada, pero no dicho verbalmente, o incluso gente que te susurra, no sé, el otro día me pasó con un señor. ¿Qué te susurró? Sí, me susurró, esto me ha pasado muchísimo haciendo el proyecto. Me susurró o sea, salíamos de la sala de ver la película y me dijo, es que me ha gustado mucho, no sé qué, tal, y bueno, como que él se enrolla a hablar y a contar que le parecía interesante, que no sé qué, pero que había que valorarlo y no sé qué. Y como me decía, pero que no entendía muy bien por qué no se decían las cosas de manera más abierta y como que se hablaba todo de forma más directa y tal, en cuestiones de memoria. Y al cabo, y antes de irse, me dice, bueno, a mí me interesa esto mucho. Y me susurra, dice, porque yo en realidad he estado muchos años en la asociación de memoria. Ah, y por eso, ¿y por qué no se hacen Claro, tan evidentes las pues cosas? dilo. Señor Y yo lo susurro. miré y yo le dije, qué bien, pero como o No sea, estás... es esto. Vale, o sea, te Es acabas de exactamente contestar. esto. Dios. Dime que le contestaste susurrando, por favor. No, pero tendría que haberle contestado. Pero esto me ha Pues pasado muchas ahora veces. sabes por qué. Sí. Ahora sabes por qué me interesa esto. Jo, cuando Sí, sí, hablemos de sí, tu sí. peli, porque vamos a hablar más, estoy segura que cuando cogemos una no paramos de dar la turra y estoy segura que Irupe va a ser una de esas pelis. Vamos a contar esta anécdota, ¿nos das Sí, permiso o no? Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, Vale, sí, sí. vale. Si no Por diré que la he supuesto. escuchado en un podcast, entonces la puedo No, no, contar, no, no, no. la Lo contaré puedes igual. contar. Vale. En la residencia de Matadero también me pasó que vinieron, pues en las jornadas de puertas abiertas o así, vino un grupo de gente, pues jubilada, mayor, no sé, yo qué sé, había un grupo que se había organizado y, pero que no sabían muy bien a qué venían, ¿no? Como que fueron escuchando a cada uno de los artistas y yo conté todo, ¿no? Y además yo tenía una cosa, unas fotos, todo el archivo lo había impreso en fotocopia, Mm. así chiquitita y lo había desplegado así todo como en un muro y, y entonces yo les di la turra, ¿no? Porque esto es de mi tío abuelo, bla, bla, bla. Ajá. Y todos se me quedaron en silencio. Dijeron, ah, qué bien. Y cuando ya se iban, de repente se quedaron como 3 o 4 por ahí que se me iban acercando como solos y me iban diciendo, ah, mi abuela, Esto parece ah, mi el hermano. final de una discoteca. Sí, 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 total, total. Y ahí como confesándose, ¿no? Como no, porque a mi tío le hicieron Wow, tal, o a mi hijo, no sé qué, o sea, es como, todo como muy, bueno, muy fuerte. eso sí, que Muy no, fuerte, que muy parece que lo fuerte. tenemos todo muy Sí. digerido y no. No, ya. Para mí bueno,
seguiremos hablando, pero para mí haces muy bien eso. Yo sí entiendo el porqué. Bueno, mira, me lleva a plantearte lo siguiente. Porque cuando vi la peli, al final de la peli, hay una cartela en la que se dice: esta película está realizada solo con fines pedagógicos y algo más, que no me acuerdo, fines Y de pedagógicos investigación. y de investigación. Y claro, me ha parecido evidente que mientras aprendía sobre botánica y sobre el árbol que había detrás de toda esa gente manifestándose o sufriendo o X, tu película tiene mucho más que fines. Cines es donde nos gustaría que esté, esperemos que esté en cines, pero fines pedagógicos y de investigación. Entonces, claro, yo lo he leído como un guiño a la censura que sufrió tu tío abuelo. ¿Es así? Sí, y también sí, es así y también, bueno, es como un poco eso, es también como una declaración de intenciones de por qué empezó la película así y es como yo la considero, o sea, eh, a mí me gustaría que la peli se proyectase en institutos, o sea, me parece importante en los cines, pero creo que como que la gran labor que considero que hay que hacer en memoria es a gente muy joven, porque estamos perdiendo ahí, me parece que una generación con eso. Y, y porque, o sea, y mi intencionalidad siempre fue esa, como divulgar su trabajo lo máximo posible. Em, y bueno, sí. Y también porque, bueno, ya sale en la película, no hay todo el mundo de acuerdo en el No, tratamiento. de hecho nos ha llamado, bueno, no te iba a decir me ha llamado la atención, pero no, porque también he estado en un proceso de grabación sobre campos de concentración y sé que lo que parece evidente luego no lo es tanto, los susurros los conozco, pero eso, que hasta ti siendo familiar te ha costado mucho acceder a ciertos archivos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Pero claro, sí. y la forma en la que eso se revela en la película y es como asfixiante, ¿no? Bueno, yo lo he hecho de la manera más respetuosa. Sí, lo he hecho de la manera más respetuosa que podía hacerlo. Como que creo que también como que o sea, que para mí era importante que saliese esa parte, porque entra dentro de la complejidad, ¿no? Claro. De lo que es el proyecto. Y evitarlo habría sido censurarme y censurar parte de lo que ha sido estos 8 años de trabajo. Una película que va Entonces, justo sí. contra la censura que sufrió, Sí. bueno, uno de los temas, ¿no? Decir que una peli va Sí. de algo, y más como la tuya, que va de tantas cosas a la vez, parece complicado. Sí. Bueno, él también, o sea, tuvo muchísima censura. Hay una parte que esa no la hemos podido incluir en la peli, que es increíble. Todas las cartas en las que explica a sus amigos todo el trabajo que hacen en Uninci, en la productora donde está Bardem, Berlanga, Buñuel, sí. y todos los, digamos, comités de censura que tienen que pasar del franquismo, los que no pasan, el por qué no pasa, el cómo hacer para poder sortearlo, todo eso está ahí. Lo que pasa es que, bueno, eso ya se nos iba mucho, pero sí. Buah, sí. Eso se me pone la piel de gallina, ¿no? Con el material que puede haber ahí. Pero bueno, yo creo que a veces, como las partes más, a veces y muchas veces, partes que resultan tan llamativas como esta, el dejarlas fuera de la película es sin duda un acierto, porque si no tendrías una película
sobre esos, o sea, Claro. sobre lo bonito que fue trabajar para él con Buñuel y con demás, y has Sí. conseguido una obra que mucho más compleja, pero y muy interesante, ¿no? O sea, a mí es que lo de la capa de lo botánico, científico, su forma de ser tan científica, llevado al cine y luego pasado por tu mirada, o sea, de verdad que Muchas gracias. no me sale nada. Lo dejo en... Es que sí, Sí, ha sido increíble. habrás investigado y vuelto a investigar. Sí. Bueno, y el cuidar Sí, una sí, planta sí. también, intentar La planta, reproducirla. Claro, es que de repente se nos olvida este cuidado también de La que tienes ahí naturaleza. detrás, ¿cuál es? No sé, bueno, No, el experto lo sabría, porque Él Y lo ella, que es su sabría. planta. es que hay una parte, o sea, la parte en la que hay unas escenas domésticas y él lee el más allá, ¿no? Como el geranio de interior. Estas podrían ser en geranio de Francia. interior. Bueno, Esa, en pero que Francia no son de interior, y ¿eh? aquí en España, claro, porque ese pino con los piñones podría ser aquí Claro. perfectamente. Entonces, claro, Sí. es como... pues, Sí. No, Es Ramón increíble. es una maravilla. Ramón es un crack. Sí. Ramón es un crack, es increíble, de hecho es una persona muy, 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 muy respetada en el jardín botánico, pero o sea, dentro de lo que es el mundo botánico, él era el subdirector del jardín y ahora está jubilado, pero sigue yendo al jardín, sigue haciendo visitas, sigue siguiendo tesis doctorales de gente del jardín y es alguien que, o sea, gracias a él, yo, o sea, bueno, no sé, pude acceder al jardín a grabar, he podido ir muchísimas veces y luego lo que sabe ese hombre, bueno, no, es una locura. Y también la forma, en eso también es como muy pausado, muy tranquilo, no sé, como que vive en otra temporalidad. No tiene ahora tiene teléfono porque le han obligado, básicamente, le han dicho, tienes que tener teléfono para que te quede comunicado, pero siempre pasa mucho del teléfono. Es alguien muy especial y muy conectado con, pues eso, con las plantas y con las sutilezas. O sea, ir con él al jardín botánico es algo Ay, yo increíble. quiero. Esto no se puede organizar. Sí, él va a estar foco. encantado. Claro, pero hacemos un ciclo. Yo ya. Ya programando aquí. Un pase de la peli en el propio jardín botánico y luego vemos Ah, no, todas eso sería las genial. flores y plantas con. Perdona, ¿el nombre has dicho? Con Ramón. Con Ramón. Lo veo, madre mía. Ya está Eso sold out. pasará, Ya está seguro. sold out. Esto. Bueno, y para. Sí, para. Sí, no, yo decía que lo teníamos que dejar ya aquí. No sé si querías Sí, preguntarle algo más. sé, lo tenemos que dejar, pero nos gustaría, tú igual lo tienes más en mente, Ah. fechas de proyección. En la alternativa. Sí, en la alternativa proyectamos el día 14 a las 9 de la noche Mm. y luego Cinebi también subimos a Bilbao. A Bilbao. El 26 proyectamos. Vale. Sí, así Genial. que... Pues y estupendo. ¿Y alguna más se puede decir? ¿No estás acá? Márgenes. Oye, estás en todas. Sí, Estás en todas. no, sí, Enhorabuena. sí. Enhorabuena. No, sí, muy contenta, la Y verdad. enhorabuena por Seminci. ¿Lo he dicho bien? Muchas gracias. Ay, es que siempre lo digo al revés. Yo también decía Seminci y me echaron la bronca. ¿Qué es Es que a mí Seminci? una vez me riñeron por decir Seminci. Y a mí se me quedó. Pues alguien te riñó, Mara. Y yo creo que fuiste tú. ¿Cómo te voy a hacer? Bueno, pero bueno, ya recibo, ¿eh? Y nada, y yo me he quedado ahí con el trauma y ahora siempre lo digo mal. No, sí, enhorabuena por el premio. Bueno, muchas pues gracias. muchísimas gracias por estar con nosotras hoy y sabemos que va a ir muy bien con tu peli, ya lo vas trayendo y bueno, y has dicho 3 festivales que van a ser en nada, así que a disfrutar de ella y a disfrutar de todos esos susurros que dejen de ser susurros, ¿no? Que es la idea. Que exactamente, Vale. estaría genial. Que Pues, sean con micro así. Que sean con micro bien alto, exacto. Bueno, Exacto. pues Muchas gracias por invitarme, de verdad. Gracias. No, a ti. Hasta luego, chicas. Hasta luego. Chao. Chao.